Queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría. Vamos a ver ahora, dentro de lo que es clasificación de triángulos, vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Hasta la clase anterior, en la clase anterior habíamos visto que los triángulos se clasificaban de acuerdo a las medidas de sus lados. Y de acuerdo a las medidas de sus lados, ustedes habían reconocido tres tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte de clasificación de triángulos, es que cómo se clasifican los triángulos, pero de acuerdo a la medida de sus ángulos. La clase anterior era de acuerdo a la medida de sus lados, ¿no? Cómo se clasificaban de acuerdo a cuánto medían sus lados. Ahora vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Entonces, el primero sería el triángulo acutángulo, ¿correcto? El triángulo acutángulo es el triángulo que tiene sus tres ángulos interiores agudos. Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos, tres ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces se forma este tipo de triángulo. Este es el triángulo acutángulo porque tiene tres ángulos agudos. ¿Está bien? Mi triángulo MNP entonces es acutángulo porque tiene tres ángulos que miden menos de 90 grados. Fíjense, quiere decir que el ángulo alfa mide más de 0 grados, ¿no es cierto? Tiene que tener abertura, si no, no se podría formar un triángulo. Más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Entonces, alfa es un ángulo agudo. El ángulo beta también es un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Por lo tanto, beta también es un ángulo agudo. Y el ángulo phi también es un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Por lo tanto, tengo ahí tres ángulos agudos. Y si los tres ángulos de este triángulo son ángulos agudos, entonces esto es un triángulo acutángulo. ¿Está bien? El triángulo acutángulo es el triángulo que tiene tres ángulos agudos. Sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Por ejemplo, en ese triángulo, veamos, tiene sus tres ángulos. Uno vale 60 grados, menos de 90 grados. El otro vale 80 grados, menos de 90 grados. Y el otro vale 40 grados, menos de 90 grados. Entonces es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos agudos o los tres ángulos interiores agudos miden menos de 90 grados. Eso sería un triángulo acutángulo. Ahí está. Cada uno de los ángulos es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Por lo tanto, cumple con la condición para que sea un triángulo acutángulo. Después tenemos el triángulo rectángulo. Es el triángulo que tiene un ángulo interior de 90 grados, es decir, que tiene un ángulo recto. Fíjense, ese es el triángulo MNP y tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Los otros dos ángulos, por supuesto, que son agudos, menos de 90 grados, pero para que sea triángulo rectángulo basta que tenga un ángulo recto. Entonces tenemos el ángulo M es igual a 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. El ángulo N y P, el ángulo N y el ángulo P, quiere decir beta y alfa, son ángulos agudos, porque miden menos de 90 grados. Obviamente que ninguno de estos dos ángulos puede valer 90 grados, porque si vale 90 grados no se formaría el triángulo. Si este ángulo mide 90 grados, esta línea, este lado, el lado NP estaría por acá y no formaría un triángulo. Por lo tanto, entonces un triángulo debe tener a lo mucho un ángulo recto.
No puede haber dos ángulos rectos en un triángulo cualquiera. Y para que sea triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto. Veamos un ejemplo de triángulo rectángulo. Fíjense, el ángulo recto y alfa y beta tienen que ser, pueden tener cualquier valor menor de 90 grados, pero este angulito, el ángulo M, debe ser igual a 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. No siempre el triángulo rectángulo va a tener el ángulo recto aquí, también puede tener en este lado, puede ser un triángulo rectángulo volteado. Basta que tenga un ángulo recto para que ustedes digan que es un triángulo rectángulo. Ahí está, el ángulo B igual a 90 grados. Se puede presentar de esta forma o de esta forma. Y tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo viene de ángulo obtuso, ¿no? Es el triángulo que tiene un ángulo interior obtuso, es decir, que un ángulo interior mide más de 90 grados. Por ejemplo, este sería un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Cuál de estos tres? El ángulo alfa, ¿no es cierto? Alfa mide más de 90, pero menos de 180 grados. Si valiera 180 grados, tampoco se podría formar un triángulo. Tiene que ser menos de 180 grados para que pueda cerrar la figura. Entonces alfa tiene que ser un ángulo más de 90, pero menos de 180 grados para que sea un triángulo obtusángulo, porque este angulito sería ángulo obtuso. Alfa es un ángulo obtuso. ¿Cómo sería un ejemplo de triángulo obtusángulo? Por ejemplo, ese sería un modelo de triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso más de 90 grados, pero menos de 180, que sería el ángulo M. Por ejemplo, 120 grados. Esto también sería un ejemplo de triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso que mide 160 grados. Por lo tanto, de esta forma se presentan los triángulos obtusángulos, cuando tienen un ángulo interior más de 90, pero menos de 180 grados. Muy bien, chicos, esos son los triángulos que se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Es bueno que reconozcan porque hay problemas que vienen haciendo una referencia a este tipo de triángulos y de acuerdo a eso se tienen que resolver. Por ejemplo, si a ustedes le dicen el triángulo obtusángulo ABC, ¿quién sería el ángulo obtuso ahí? El ángulo B, ¿no es cierto? Entonces a ese tiene que tener el mayor valor. Por lo tanto, dibujarían un triángulo de esta forma. Por eso tienen que reconocer bien a qué se le llama triángulo obtusángulo, cuándo es un triángulo rectángulo y cuándo es un triángulo acutángulo. Muy bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho y ahí les dejo una hojita de aplicación para que practiquen.